No sé si se escucha ese sonido, en serio, ya últimamente, cada vez que grabo la reunión Zoom, dice recording in progress. Bueno, continuamos acerca, pues, ¿no? Con la segunda parte de la clase de geografía segunda, ¿ya? En la cual, bueno, digamos, ¿no? Hemos visto acerca de los significados de geografía, ¿no? Hemos visto qué es la geografía, qué es lo que estudia la geografía, las ramas de la geografía y todo ello. Pero, digamos, ¿no? ¿Cómo está compuesta la geografía en sí? ¿No? ¿Cómo cree que está compuesta? ¿Cuántas ciencias de la geografía habrá? ¿No? ¿Cuántas ciencias de la geografía habrá? ¿Qué más incluirá la geografía? ¿No? ¿Qué más incluirá la geografía en sí? ¿No? A ver. Ujú. ¿Cuál sería, pues, no? Hoy en día, acerca de la geografía. A ver, vamos a ponerlo acá en la pizarra. ¿No? Para ustedes, ¿qué sería la geografía en sí? Antes de partir con el primer tema, ¿no? No se olvida. ¿Ya? A ver. Geografía. A ver, geografía. ¿Qué es lo que abarca? ¿Cuál es la relación? A ver, ¿no? ¿Cuál creen que sea la relación entre geografía? ¿Por qué creen que estudiamos? A ver. Ah, porque es un curso nada más. ¿No? A ver, a ver. ¿Ustedes se localizan en dónde están? ¿No? Si pudieran decirnos en qué avenida, en dónde están, ¿no? ¿Cuál es su punto? ¿No? Ah, ahora nos podemos ubicar gracias a la tecnología, ¿no? Nos podemos ubicar gracias a la tecnología a través de un sistema de GPS, ¿no? Global Point Service, en donde estamos, ¿no? ¿No? Nos podemos, digamos, nos podemos localizar. A ver, nosotros estamos acá, ¿no? A ver, ustedes tal vez estén en una parte de Lima. Yo estoy lejos, ¿no? Por el kilómetro 35 de la Panamericana Sur. Bueno, 32, 35, algo por ahí, ¿ya? Pero sí, estoy un poquito lejos, ¿no? Como le digo, ¿qué más estudia la geografía? Claro, yo estoy un poquito lejos. No, no piense que yo soy no soy cerca de la zona, ¿no? No soy cerca de Lima, ¿no? Pero sí he ido a algunos lugares, ¿no? He ido a algunos lugares, ¿no? He ido a algunos lugares en la cual conozco. Y en la cual me han tratado, bueno, algunos lugares también peligrosos por ahí, que digamos no. A ver, pero ustedes, a ver, ¿qué más nos ayuda la geografía? ¿A qué nos ayudará?
¿Por qué más nos ayudará la geografía? A ver. A ver, ¿no? ¿Alguna idea, una connotación que ustedes tengan, ¿no? ¿Alguna definición que tengan por su propia cuenta ustedes de geografía? No, a ver, ¿qué más podemos agregar, ¿no? De la palabra geografía. A ver, porque la historia le estaba diciendo, ¿no? Que lo atribuyó a Aristóteles y todo ello, ¿no? Ya que digamos a comienzos del siglo XXI, ¿no? La situación actual de la geografía es algo ambivalente. Por un lado, parece evidente que la visibilidad de la geografía como disciplina académica ha disminuido a nivel popular. Estos cambios están afectados a la concepción que se tiene de la disciplina. En la forma contemporánea de entender a la disciplina es la libertad humana, con fuerte influencia del idealismo alemán. Actualmente se vive un profundo debate en la disciplina entre los defensores de las geografías regionales cuantitativas, donde se defiende una geografía más bien descriptiva, y los defensores de las geografías radicales, humanísticas y postmodernas, que apelan por una disciplina más crítica frente a los hechos manifiestos por la crisis del capitalismo, y especialmente por el derrumbe de los gobiernos socialistas a escala mundial. El desplazamiento que viven distintas instituciones educativas en el mundo de una geografía más cercana a las ciencias de la Tierra o a las ciencias sociales revela un lento pero progresivo cambio sistemático en la disciplina. Ya que digamos, ¿cómo creen que surge, pues, no? O sea, digamos, a partir ya de los años 50 del siglo XX, se produjo un intenso debate en la disciplina, a consecuencia de los catastróficos acontecimientos de qué, a ver, ¿de qué acontecimientos me estaré refiriendo? A ver, acuérdense, la época del imperialismo. Imperialismo, ¿en qué año? ¿No? ¿En qué año? ¿No? ¿A consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? A ver, digamos, ¿a consecuencia de qué? ¿No? A consecuencia, pues acuérdense, algo que sucedió a nivel mundial hace unos años atrás, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde se puso en cuestión el papel de la geografía, que por tradición había estado inclinada a los intereses del Estado, desde sus orígenes, al centrarse en la consigna de Estrabón, debido a que su conocimiento estaba orientada a dicho fin. Claro, recuerda que se repartieron las tierras, se repartieron uno que otra cosa.
A ver, la geografía durante la época clásica griega era una disciplina con solo objetivo, la descripción y estudio de la superficie terrestre. Se nutría con los relatos de los viajeros que gracias a la navegación y exploración llegaron a tener una idea bastante aproximada del ecúmene, es decir, del mundo conocido en aquellos tiempos, y se encargaba de describir y catalogar o enumerar la ubicación de los accidentes naturales y de los distintos pueblos que se encontraban sobre la superficie terrestre. Pero el saber geográfico, al pasar de los tiempos, dio origen a la división de la geografía en dos ramas, que forman la primera gran dicotomía de la ciencia, tal como señala Juan Vila Valentí. Estas dos ramas son geografía general y geografía especial, también llamada esta última en distintas épocas geografía corológica, es decir, geografía de los lugares, geografía regional, ¿no? Que fue el término que finalmente se impuso y que abarcaban ambos, ¿no? Ambas el doble objetivo de estudio de dicha ciencia. Siguiendo con los planteamientos de Vila Valentí, estas dos ramas dieron paso a nuevas divisiones, como sucede con la geografía general, cuyo campo de estudio dio origen a una nueva dicotomía, geografía física y geografía humana. ¿No? A ver. Así a partir de lo que pensaba en el siglo XIX, que la forma de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza exigían un enfoque separado y especializado. La geografía solía dividirse en dos grandes ramas, geografía general y geografía regional. Es importante señalar que es fundamental ponerlo sobre la mesa, pues es aún una de las principales formas de aproximarse a la disciplina, debido a que se trata de un saber del Estado tal como se lo pone de relieve Yves Lacoste en su obra la geografía, un arma para la guerra. La igual sigue siendo utilizada por las instituciones nacionales de todo el mundo, a pesar de que en los círculos académicos especializados suele reconocerse como obsoleta. En la división clásica, la geografía general solía pensarse como analítica, ya que estudiaba los hechos físicos y humanos individualmente, mientras que la geografía regional se consideraba como sintética, ocupándose de los sistemas territoriales particulares sin distinción entre físico y humano. Sin embargo, la articulación entre ambas ramas ha sido tradicionalmente un tema de debate dentro de la geografía, que cambió dramáticamente con los debates ocurridos en la segunda mitad del siglo XX. A ver, vamos a ver acerca, ¿no?, de la geografía en sí general. ¿Qué es la geografía en general? A ver, ¿no? A ver, geografía general. No sé por qué se... ¿No? ¿Qué será la geografía general? A ver, ¿qué será la geografía general?
A ver, geografía general. ¿A qué se creen que se deberá? La geografía general presenta un conjunto de diversos tipos de subdisciplinas, configuradas alrededor de su propio objeto, con fuertes vínculos con sus respectivas ciencias auxiliares y con grados variables de comunicación entre sí. Se trata de un estudio de multitud de ciencias específicas que se encuentran relacionadas entre sí por el objeto de estudio, nuestro planeta, ¿no? En especial los conceptos y procesos que se presentan en la superficie terrestre, por razones metodológicas que se derivan del campo de estudio tan amplio que desarrolla, se subdividen en dos grandes ramas, geografía humana y geografía física. A ver, ¿no? Geografía humana y la otra geografía física. A ver. Geografía humana y geografía física, ¿no? A ver, lo vamos a dividir. Vamos a ponerle otro color, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Geografía humana. Primero con la geografía humana, ¿no? Y la geografía física. ¿Hay más? Sí, pero vamos a ver algunos principales, ¿no? La geografía humana, ¿no? Es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de sus territorios. También estudia al ser humano y sus reacciones con su entorno, tanto en el aspecto estático de su organización como en el dinámico de los cambios que experimenta. La geografía humana contiene varias divisiones. En la geografía, ¿no? Geografía de la población, ¿no? Donde estudia los patrones y procesos involucrados en el estudio de la población de los distintos espacios, su distribución, su dinamismo natural y los movimientos migratorios, así como los problemas demográficos, despoblación rural o éxodo rural, flujos migratorios internacionales, envejecimiento, entre otros, ¿no? Tiene como ciencia afín la demografía y la ciencia entre las dos ciencias que se centran en una distinción del punto de vista. La demografía estudia la población desde la perspectiva de la estadística, mientras que la geografía de la población la estudia teniendo en cuenta la distribución espacial de la población y de sus características. Eso sí, ¿no? Y además, a ver, también dentro de esa de geografía, ¿no? Humana está la rural. Estudia el mundo rural y los espacios rurales, las actividades económicas que se llevan a cabo en esto, ¿no? Agricultura, ganadería, turismo, los tipos de asentamiento y los problemas de estas áreas, despoblación, problemas económicos, problemas ambientales, entre otros, a ver, ¿no? Digamos, también eso es lo que estudia. Ahorita hay problemas ambientales, ¿no? Hay problemas ambientales.
A ver, mientras que la geografía urbana, ¿no? A ver, la rural. Como ciencia afines puede acreditarse la agronomía, la sociología rural y la economía. La geografía urbana estudia las ciudades y las regiones urbanas, su morfología, plano, estructura, edificación, sectores, procesos ecológicos, ¿no? Sus características socioeconómicas, sus cambios y problemas como ciencias afines están el urbanismo y la sociología urbana, mientras que la geografía médica estudia los efectos del medio ambiente en la salud de las personas y de la distribución geográfica de las enfermedades, incluyendo también el estudio de los factores ambientales que influyen en su propagación, epidemias, pandemias, endemias. Su ciencia fin es la medicina, ¿no? Por ejemplo, ahorita en que estamos en una gran pandemia, ¿no? Con esto del COVID, que no se ha ido todavía, ¿no? No se ha ido. ¿No? Y esa, digamos, esto de la... Porque hay muchos que creen, pues no, ya la pandemia acabó, ya puedo hacer y deshacer, ¿no? Y muchos salen sin... Sí, porque eso es lo que estudian, ¿no? La geografía médica. No muchos que salen, ¿no? Sin... Sí, eso es lo que estudian, ¿no? En plena pandemia, ¿cómo lo están estudiando? Geografía del transporte. Se ocupa de los sistemas de transporte como parte de la organización de los espacios geográficos. Sus temas principales de estudio son la configuración y características de las redes de transporte, los flujos que se dan sobre estas redes y los problemas relacionados con el transporte, como la congestión, la contaminación, su papel en el desarrollo socioeconómico, los espacios geográficos que se integran, ¿no? Como disciplinas fines pueden citarse la historia del transporte y la economía del transporte, ¿no? Por ejemplo, uy, ni qué hablar del transporte de Lima. A ver, ¿cómo creen que está el transporte de Lima? ¿No? A ver, ustedes que viven cerca de la zona, ¿cómo está el transporte por su ciudad?
¿no? La geografía pues, es peor. No, o sea, digamos, el transporte en Lima es un caos, prácticamente, ¿no? Es un caos. Si acá nomás, donde yo vivo en Lurín, ¿no? A eso de las 4 de la tarde ya se está llenando. A ver, ¿qué más está dentro de la geografía, pues, no? Humana? La geografía económica, que estudia las actividades económicas que se desarrollan en los distintos espacios, ¿no? Para la localización de las actividades económicas. No, a ver, la localización de las actividades económicas y los problemas económicos, desarrollo geográfico desigual, globalización, deslocalización de las actividades. Para Krugman es la rama de la economía acerca de la localización de producción en el espacio. Tiene como disciplinas afines la economía regional y la historia económica. Engloba subdisciplinas más especializadas como geografía industrial, ¿no? No, a ver. Entre esta geografía económica, ¿no? También está la geografía de los servicios, que estudia las actividades terciarias que se dan en los diferentes espacios. La geografía turística, que estudia la potencialidad turística de los territorios, los patrones de desarrollo y cambios del turismo, los modelos de desarrollo turístico y los problemas de estos espacios. Por ejemplo, bueno, ahorita hay un poco de turismo, ¿no? No es como antes, venían turistas de cualquier otra parte, pero ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Espero, bueno, que algún día ya pase todo esto, ¿no? Pase y volvamos a, a lo que era pues antes, ¿no? La geografía política, ¿no? Que estudia la política en los diversos espacios, la organización y características de los estados, fronteras, disputas territoriales, capitalidad, estructura político-administrativa, sistema electoral, entre otras. Y las relaciones internacionales de conflicto o dominación, como ciencias afines se presentan la ciencia política, la sociología y la historia política. Geografía social que se centra en diversos aspectos sociales de los espacios estudiados, como las divisiones sociales, la educación, la pobreza, las relaciones de género, la etnicidad. Geografía del envejecimiento o geografía gerontológica analiza las implicaciones socioespeciales espaciales del envejecimiento de la población.
a partir de la comprensión de las relaciones entre el entorno físico, social y las personas mayores de diferentes escalas, microvivienda, meso, barrio y macro ciudad, región, país. La contribución de los geógrafos del envejecimiento, como Graham de Rowley, están contribuyendo a la gerontología ambiental, comprendiendo los aspectos ambientales, la gerontología en países desarrollados y en desarrollo. Geografía cultural, ¿no? Que estudia las diversas culturas, la difusión de elementos culturales, las representaciones culturales, los paisajes culturales, así como las transformaciones que provocan las culturas en su ambiente. La ciencia, fin por excelencia de la geografía cultural, ha sido antropología. Geografía histórica estudia las características y evolución de los espacios históricos. Su morfología y organización territorial, así como su configuración social, tiene como ciencia afín a la historia, ¿no? Y en otra parte está la geografía física. A ver, ¿qué se encargará, pues, ¿no? De la geografía física, ¿no? Esta es lo que vemos acá, que de quién se encargará. A ver, ¿no? ¿Qué piensas si la humana se encarga de mucho? La geografía física de quién se encargará. A ver. A ver, ¿no? ¿Qué se encargará de la geografía física? Conocida en todo su tiempo como fisiografía, pero término ahora escasamente usado. Es la rama de la geografía que estudia en forma sistemática y espacial la superficie terrestre, considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural. La geografía física se preocupa, según Strangler, de los procesos que son el resultado de dos grandes flujos de energía. El flujo de radiación solar, que dirige las temperaturas de la superficie junto a los movimientos de los fluidos, y el flujo de calor desde el interior de la Tierra, que se manifiesta en los materiales de los estratos superiores de la corteza terrestre. Estos flujos interactúan en la superficie terrestre, que es el campo del geógrafo físico. Así, la geografía física es la rama de la geografía que estudia el medio físico. Los principales elementos que estructuran el medio físico corresponden al relieve, las aguas terrestres, el clima, la vegetación, la fauna y el suelo. Y el estudio de cada uno de estos ha dado origen a diversas ciencias de la Tierra, entre las cuales se encuentra, pues, ¿no? Lo que hoy día sucede, pues, ¿no? La climatología, que se ocupa del estudio del clima, que es el comportamiento a largo plazo de la atmósfera en un lugar geográfico determinado. ¿No? Por ejemplo, ahorita, pues, ¿no? El clima, ¿cómo se siente? Frío, ya no es como anteriormente, ¿no? El verano. En el verano, bueno, desde las 6 de la mañana ya salía, pues, ¿no? Como decía, ya alzaba un poco la temperatura, ¿no? Ya estaba, digamos, despejado. No puedo decir salió el sol porque ya el sol sale todos los días, ¿no? Que está tapado por una cuestión, sí. Sí, creo que a veces decimos, ¿no? Que salió el sol y todo eso, pero no. El sol está ahí. No sé, el que se mueve, ¿no? Es la Tierra. No, pero por largos años.
¿no? Bueno, en- está estrechamente relacionada, ¿no? Con la meteorología que estudia específicamente al tiempo atmosférico desde el punto de vista físico. Engloba las subdisciplinas más especializadas, ¿no? No debe confundirse con la meteorología, ¿no? Que estudia el impacto atmosférico a corto plazo, ¿no? La climatología analítica, la climatología sinóptica, ¿no? La topoclimatología, climatología de un lugar específico, ¿no? ¿Qué más estudia la geografía física? La geomorfología, que estudia de manera descriptiva y explicativa el relieve terrestre, el cual es el resultado de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de manera genética como ciclo geográfico, teoría planteada por William Morris Davis. Una obra importante de este campo es la de Jan Tricker, La epidermis de la Tierra, cuyo título nos hace ver su concepción de la geomorfología como una rama del estudio geográfico general de la Tierra. El término geomorfología proviene del griego, ¿no? Geos, morfos, forma y logos, estudio, es decir, que es estudio de las formas del relieve. Engloba, ¿no? Subdisciplinas especializadas como la geomorfología fluvial, que se encarga del estudio de las formas ocasionadas, ¿no? Por la propia dinámica fluvial, erosión, transporte y sedimentación. La geomorfología de las laderas es aquella que estudia los fenómenos producidos en las vertientes de las montañas, así como también estudia los movimientos en masa, ¿no? A ver, la geomorfía eólica, que es la que se encarga de estudiar los procesos y las formas eólicas. Ay, perdón, me había olvidado, ya. Eh, Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿no? El día miércoles, que nos toca, en el mismo horario, de 10:40 a 12, vamos a desarrollar acerca de las páginas del libro, ¿no? A mí me gusta más que todo desarrollar las páginas aquí en clase, ¿ya? Nos estamos viendo el día miércoles, que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Bueno, sí, hasta el miércoles.